Imagina por un momento la escena de tu vida cotidiana. Despiertas y, antes incluso de levantarte de la cama, tu teléfono ya te lanza un torrente de notificaciones, mensajes, correos, alertas de noticias, recordatorios. Apenas abres los ojos y el mundo ya grita con fuerza. Sales a la calle y el ruido del tráfico te envuelve. La gente camina con prisa, las pantallas brillan en cada esquina. Las voces compiten unas con otras buscando atención. Vivimos en un universo que parece diseñado para no callar nunca. Y, sin embargo, en medio de este caos constante, surge una pregunta inevitable. ¿Qué espacio queda para escuchar la voz más importante de todas, la tuya? Marcus Aurelius, hace casi 2000 años, enfrentaba un mundo distinto en apariencia pero similar en esencia. Como emperador romano, estaba rodeado de generales, senadores, consejeros, súplicas y demandas interminables. Su vida era una sinfonía de responsabilidades y presiones. Y aún así, en sus meditaciones, nos dejó un recordatorio eterno. El alma se fortalece cuando encuentra en sí misma un refugio. En otras palabras, la calma verdadera no nace de que el mundo guarde silencio, sino de que tú aprendas a cultivarlo dentro de ti. Hoy más que nunca, necesitamos comprender este mensaje. La tecnología nos ha regalado velocidad, comunicación y abundancia de información, pero también nos ha robado el silencio. Se ha vuelto casi incómodo estar en silencio. Muchos lo llenan de inmediato con música, con vídeos, con conversaciones vacías, como si el simple hecho de escuchar la propia respiración fuese insoportable. Pero ese rechazo al silencio no es inocente, es un síntoma de una herida más profunda. El miedo a encontrarnos cara a cara con nosotros mismos. El silencio no es ausencia, es presencia. Es la puerta hacia una vida más plena, un espacio donde el espíritu puede descansar y sanar. Cuando dejamos que todo el ruido externo gobierne nuestro día, perdemos la brújula interior. Pero en el silencio encontramos nuevamente el norte. Allí descubrimos que no necesitamos más estímulos, más opiniones, más distracciones, sino la simple y poderosa capacidad de estar con nosotros mismos. Piensa en la última vez que te detuviste en un lugar tranquilo, quizá en un parque, junto al mar o simplemente en tu habitación apagando todas las pantallas. Al principio, tal vez sentiste inquietud, una sensación extraña de vacío. Pero poco a poco, si tuviste paciencia, esa inquietud se transformó en claridad. El ruido interior comenzó a apaciguarse y lo que quedaba era tu verdadera voz, esa que suele quedar enterrada bajo capas de urgencia y obligación. Esa voz es la que sabe quién eres, qué deseas de verdad y qué necesitas dejar atrás. Los estoicos nos enseñaron que la fortaleza no consiste en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Y el silencio es la primera disciplina en ese camino, porque en el silencio aprendes a no reaccionar de inmediato, a observar antes de hablar, a escuchar antes de responder. Descubres que no siempre hace falta una réplica, que el silencio puede ser la respuesta más sabia y poderosa. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y para reconocer esa opinión, para distinguir lo que es ruido de lo que es esencial, necesitamos silencio. El mundo moderno nos promete felicidad a través de la constante estimulación, más noticias, más entretenimiento, más consumo. Pero esa búsqueda incesante solo nos aleja de lo que realmente importa. Marco Aurelio lo resumió de manera magistral. La tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Y ese orden no se construye con ruido, sino con la práctica del silencio. Porque el silencio no es vacío. Es claridad. No es debilidad. Es fortaleza. No es aislamiento. Es encuentro. Imagina que cada día dedicas unos minutos a apagar el bullicio y simplemente estar contigo mismo. No necesitas grandes rituales ni lugares exóticos. Basta con cerrar los ojos, respirar y dejar que el silencio se convierta en un espejo. Allí verás tus miedos, tus deseos, tus pensamientos más ocultos. Al principio puede doler, porque enfrentarse a uno mismo siempre exige valentía. Pero poco a poco, ese silencio se transforma en un refugio, en un espacio donde nada ni nadie puede perturbar. Allí te das cuenta de que la paz que tanto buscas no estaba fuera, sino dentro.
El silencio es también un acto de rebelión frente a una sociedad que nos quiere siempre ocupados, siempre conectados, siempre consumiendo. Elegir el silencio es decir, no seré esclavo del ruido. No necesito distraerme para sentirme vivo. Es un retorno a lo esencial, a la simplicidad de la existencia. Y es ahí, en esa simplicidad, donde florece la auténtica felicidad. Quizá pienses que en un mundo tan ruidoso, cultivar silencio es imposible. Pero recuerda que no se trata de apagar todo el universo, sino de crear pequeños oasis en tu día a día. Un paseo sin auriculares, una comida sin pantallas, una conversación sin interrupciones. Cada uno de esos momentos es una semilla de paz, y al final, esas semillas forman un jardín interior. Ese jardín es lo que los estoicos llamaban la fortaleza del alma, un espacio que nada externo puede derribar. Y entonces comprendemos que el silencio, lejos de ser una carencia, es la mayor riqueza. Porque en él descubrimos que no necesitamos tanto como creíamos, que no somos tan frágiles como pensábamos, que no estamos tan solos como temíamos. El silencio nos recuerda que ya tenemos dentro lo que buscábamos fuera. Este es el primer paso de un viaje estoico hacia la paz en un mundo que nunca calla. No es un camino fácil, pero sí imprescindible. Porque el ruido puede entretener, pero solo el silencio puede sanar. Y tal vez la pregunta más importante no sea si el mundo va a dejar de gritar alguna vez, sino si tú estás dispuesto a callar por dentro para escucharte de verdad. ¿Estás listo para descubrir en tu propio silencio la fuerza que ningún ruido podrá arrebatarte? Vivimos rodeados de sonidos que parecen inofensivos, pero que poco a poco desgastan nuestra calma interior. El claxon de un coche en plena avenida, las conversaciones ajenas en el transporte público, la música estridente en un local, los mensajes que no paran de llegar. Todo ello forma parte del ruido exterior, esa marea de estímulos que nos arrastra sin que apenas lo notemos. Pero existe otro ruido, más sutil y a la vez más peligroso, el ruido interior, ese murmullo constante de pensamientos, preocupaciones, comparaciones, críticas y temores que nunca se apaga aunque estemos en la más absoluta soledad. El mundo moderno ha multiplicado ambas formas de ruido. Afuera, las ciudades laten con una intensidad que apenas deja espacio al silencio. Adentro, nuestras mentes se han convertido en auténticos campos de batalla, donde luchan el deseo y la frustración, la expectativa y la decepción. Y lo más curioso es que muchas veces, aunque escapemos físicamente del ruido externo, llevamos con nosotros el eco de nuestras propias tormentas internas. Esa es la razón por la que tantas personas pueden estar en la montaña, junto al mar o en un retiro, y aún así sentirse inquietas. Porque la verdadera batalla no está fuera, sino dentro. Marcus Aurelius lo entendió con claridad cuando escribió: «La gente busca refugios en el campo, junto al mar o en las montañas. Pero tú también puedes retirarte dentro de ti mismo cada vez que lo desees». Esta frase encierra una verdad atemporal. No importa cuánto intentes escapar de la ciudad o de las distracciones, si no conquistas el ruido interior, nunca encontrarás paz. El silencio exterior es un privilegio. El silencio interior es una conquista. El ruido exterior es inevitable. No puedes detener el tráfico, ni callar a las multitudes, ni desconectar el pulso incesante de la sociedad. Pero sí puedes aprender a relacionarte con ese ruido de una manera distinta. El estoicismo nos enseña que lo que importa no son las circunstancias, sino la interpretación que hacemos de ellas. Un mismo claxon puede ser un disparador de ira o una simple señal más en el paisaje urbano, dependiendo de la manera en que lo aceptemos. La diferencia está en nuestra mente, no en el hecho en sí. Y es en esa mente donde el ruido interior se amplifica o se disuelve. El ruido interior, a su vez, es más traicionero. No tiene forma, no se escucha con los oídos, pero se percibe con toda el alma. Es la ansiedad que nos dice que siempre falta algo, que nunca somos suficientes, que debemos apresurarnos o compararnos. Es la voz que repite errores del pasado o anticipa tragedias que quizá nunca ocurran. Y lo más peligroso es que solemos creer que esa voz somos nosotros, cuando en realidad no es más que un reflejo de hábitos mentales que hemos cultivado sin darnos cuenta.
El silencio interior empieza cuando dejamos de identificarnos con ese murmullo y lo observamos desde fuera, como quien ve pasar las nubes en el cielo. La práctica estoica nos invita a discernir lo esencial de lo accesorio. En medio del ruido, la mente indisciplinada se aferra a cada sonido, a cada pensamiento y se agita. La mente entrenada, en cambio, aprende a soltar. Como Epicteto recordaba, de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. El ruido exterior casi nunca depende de nosotros. El interior, en cambio, sí puede ser trabajado. Y en esa diferencia se juega nuestra libertad. Podríamos imaginarlo como una casa. El ruido exterior son los golpes que vienen de la calle, las voces de los transeúntes, los coches que pasan. No podemos controlar que existan, pero sí podemos cerrar las ventanas, reforzar las paredes, proteger el interior. El ruido interior son los gritos que a veces nosotros mismos encendemos dentro de la casa. Y para calmarlos, necesitamos aprender a habitar ese espacio con serenidad, sin alimentar las llamas de la preocupación o la ira. Un ejemplo claro lo vivimos en nuestras relaciones. Alguien nos critica, y el ruido exterior son sus palabras. Pero lo que realmente nos hiere no es lo que se dijo, sino el eco que resuena en nuestra mente, y si tienen razón, y si no valgo lo suficiente. ¿Por qué siempre me pasa a mí? Ese eco puede perseguirnos durante horas, incluso días, mucho después de que la crítica haya terminado. El ruido exterior dura segundos. El interior puede convertirse en una cadena perpetua si no lo enfrentamos con conciencia. ¿Qué hacer entonces? El primer paso es reconocer la existencia de ambos ruidos. Demasiadas veces confundimos uno con otro. Creemos que el problema es el bullicio del mundo, cuando en realidad lo que nos atormenta es la interpretación que nuestra mente construye a partir de él. Cuando aprendes a diferenciar, das el primer paso hacia la libertad. El segundo paso es cultivar prácticas que reduzcan ese ruido interior. La escritura reflexiva, la meditación, la respiración consciente. Son ejercicios sencillos, pero poderosos. Al escribir, ordenamos el caos mental. Al meditar, observamos los pensamientos sin reaccionar. Al respirar con calma, recordamos que la vida se construye momento a momento, no en la prisa del mañana. Marcus Aurelius no podía silenciar Roma, con sus foros, sus discusiones y su política. Pero sí podía encontrar en su interior un lugar de quietud. Ese mismo lugar está disponible para ti. No importa si vives en una gran ciudad, rodeado de pantallas y notificaciones, o en un pueblo tranquilo. Lo decisivo es cómo gestionas la tormenta interna. El silencio que cura no depende de circunstancias externas, sino de la capacidad de transformar el ruido interior en un canto de serenidad. A veces creemos que alcanzar ese silencio es imposible, que nuestra mente es demasiado inquieta, demasiado dañada por el ritmo de la vida. Pero ese pensamiento, una vez más, es ruido. El silencio no se conquista de golpe, se cultiva poco a poco, como un jardín. Cada vez que eliges no reaccionar a una provocación, plantas una semilla. Cada vez que apagas una pantalla para simplemente estar, riegas ese jardín. Y un día, sin darte cuenta, descubres que dentro de ti existe un refugio donde ni el ruido del mundo ni el de tu propia mente pueden dañarte. El ruido exterior y el interior forman parte de la vida. No podemos eliminarlos del todo, pero sí podemos aprender a convivir con ellos de manera sabia. Esa es la lección que nos legaron los estoicos. La verdadera paz no llega cuando el mundo calla, sino cuando nosotros dejamos de amplificar el ruido con nuestras interpretaciones, porque el silencio más poderoso no es el que se impone afuera, sino el que se construye dentro. ¿Y tú? ¿Serías capaz de distinguir hoy qué parte del ruido que te rodea viene del mundo y qué parte nace de tu propia mente? El silencio, lejos de ser un vacío incómodo, es una medicina olvidada. Una medicina que no se compra en farmacias, que no tiene prospectos ni contraindicaciones, pero que sana heridas invisibles, restituye fuerzas y devuelve claridad a un alma desgastada por el bullicio incesante. Vivimos convencidos de que para curar el cansancio necesitamos más entretenimiento, más estímulos, más escapes. Sin embargo, lo que en verdad necesitamos muchas veces es menos ruido, menos prisa, menos exigencias.
Necesitamos silencio, porque el silencio es el terreno fértil donde la mente descansa y el espíritu se recompone. La ciencia moderna lo confirma con datos que los sabios antiguos ya intuían. Se ha demostrado que periodos de silencio activan áreas del cerebro relacionadas con la memoria, la creatividad y el aprendizaje. El ruido constante, en cambio, eleva los niveles de estrés y deteriora nuestra capacidad de concentración. Lo curioso es que no necesitamos estudios para saberlo. Basta recordar cómo nos sentimos tras pasar un día entero expuestos al tráfico, a las pantallas, a las conversaciones interminables. Es un cansancio distinto, más profundo, como si algo se hubiese drenado de dentro hacia afuera. Y es que el ruido agota porque impide al alma escucharse. El silencio cura porque nos devuelve ese espacio de intimidad interior. Marcus Aurelius lo expresó con claridad en sus meditaciones: mira dentro de ti. Dentro está la fuente del bien, que puede brotar incesantemente si no dejas de cavar. El silencio es ese cavar. Es el acto humilde de apartar la tierra del ruido, de remover las capas de distracción, hasta encontrar el manantial limpio de nuestra esencia. Y cuando bebemos de esa fuente, sentimos alivio, fuerza renovada, serenidad que no depende de nada externo. El silencio como medicina también actúa en lo emocional. Cuando atravesamos una pérdida, una traición o un fracaso, la tendencia natural es huir del dolor con distracciones. Encendemos la televisión, buscamos conversaciones banales, llenamos la agenda de compromisos. Pero ese ruido no sana, solo posterga la herida. Es en el silencio donde el corazón procesa, donde las lágrimas encuentran su cauce, donde la aceptación germina. El silencio nos obliga a sentir lo que intentamos evitar. Y aunque al principio parezca insoportable, es precisamente ese proceso lo que purifica y fortalece. Como decía Séneca, el dolor, si se lo soporta con paciencia, cesa siendo dolor. Y la paciencia se cultiva en la quietud del silencio. En la vida cotidiana también lo comprobamos. ¿Quién no ha experimentado la diferencia entre tomar una decisión precipitado, en medio del ruido, y tomarla después de unos minutos de silencio? En el primer caso, suele haber arrepentimiento, porque reaccionamos bajo el impulso del entorno. En el segundo, aparece una sabiduría tranquila. Vemos con más claridad lo que conviene y lo que no. El silencio actúa como un filtro, separando lo urgente de lo importante, lo accesorio de lo esencial. No es casual que los líderes más sabios, desde emperadores hasta maestros espirituales, hayan buscado momentos de retiro silencioso antes de tomar decisiones trascendentes. El silencio también es un bálsamo para el cuerpo. El estrés crónico, alimentado por la sobreexposición al ruido, debilita el sistema inmunológico, altera el sueño y acelera el desgaste físico. Al sumergirnos en el silencio, el cuerpo entra en un estado de reparación natural. El ritmo cardíaco disminuye, la respiración se vuelve más profunda, los músculos se relajan. Es como si la naturaleza nos recordara que fuimos creados no para vivir en una tormenta permanente de estímulos, sino para alternar actividad con descanso, ruido con silencio, acción con contemplación. Pero no se trata de buscar un silencio absoluto, casi imposible en la vida moderna. Se trata de integrar espacios de silencio en nuestra rutina como quien toma una medicina diaria. 5 minutos al amanecer para respirar en calma. Una caminata sin auriculares. Un momento de gratitud en la noche antes de dormir. Cada pequeño ritual es como una dosis de serenidad que fortalece nuestro equilibrio. Y poco a poco, esos momentos se convierten en un hábito, hasta que el silencio deja de ser extraño y se convierte en compañero. El silencio como cura también nos enseña a vivir con menos dependencia de lo externo. Muchas veces buscamos consuelo en la aprobación ajena, en las posesiones, en los logros visibles. Pero todos esos caminos son inestables, porque dependen de circunstancias que no controlamos. El silencio, en cambio, nos devuelve a la autosuficiencia. Nos muestra que la paz no está en lo que poseemos, sino en cómo habitamos nuestro interior. Como recordaba Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y el silencio es la primera forma de dominio propio. Claro está, abrazar el silencio no siempre es fácil.
Al inicio puede resultar incómodo, incluso doloroso, porque emergen pensamientos que habíamos enterrado. Aparecen los miedos, las culpas, las dudas. Pero esa incomodidad es parte del proceso de sanación. Tal como una herida duele cuando se limpia, la mente duele cuando se enfrenta a sus sombras. El silencio no las elimina de inmediato, pero nos da la valentía de mirarlas de frente y la claridad para soltarlas. Y en ese acto de liberación radica su poder terapéutico. Pensemos en la metáfora de un lago. Cuando está agitado por el viento, su superficie se llena de olas y es imposible ver el fondo. Solo cuando el agua se calma, el fondo aparece con nitidez. Nuestra mente es ese lago. El ruido es el viento que agita, distorsiona y oculta. El silencio es la calma que devuelve la transparencia. Y cuando el lago está sereno, descubrimos tesoros que siempre estuvieron ahí. Sabiduría, compasión, propósito. No llegaron de fuera, simplemente emergieron cuando el agua se aquietó. Así, el silencio no es un lujo, es una necesidad vital. Una necesidad tan urgente como dormir, como alimentarse, como respirar. Sin silencio, la mente se enferma. Con silencio, la mente florece. Y lo más hermoso es que este remedio está siempre disponible. No cuesta dinero, no depende de nadie, no requiere condiciones extraordinarias. Solo exige decisión. Apagar por un instante el ruido y atrevernos a escuchar lo que brota dentro. Al final, comprender el silencio como medicina es comprender que no necesitamos correr tanto para sanar, que no hace falta buscar fuera lo que ya poseemos dentro. Porque cada uno de nosotros lleva en su interior un refugio, una sala de reposo, un templo sagrado al que podemos regresar en cualquier momento. Y allí, en ese lugar invisible, el silencio susurra lo que las palabras no alcanzan. Que estamos vivos, que tenemos fuerza, que la paz es posible. ¿Estás dispuesto a probar esta medicina olvidada, a regalarte instantes de silencio que curen tu mente y fortalezcan tu espíritu? En un mundo que nunca se detiene, hemos olvidado el arte más antiguo y más esencial. Escuchar. No me refiero a escuchar a los demás, sino a escuchar lo que habita en nuestro interior. Porque cuando todo se calla afuera, surge una melodía mucho más profunda. La voz de nuestra conciencia, ese susurro que siempre estuvo ahí pero que rara vez atendemos. La mayoría de las personas viven rodeadas de ruido y creen conocerse, pero en realidad solo conocen las opiniones que otros tienen sobre ellas. El silencio, en cambio, nos ofrece la oportunidad de descubrir lo que verdaderamente somos. Marcus Aurelius lo resumió en una frase luminosa. Mira dentro de ti, dentro está la fuente del bien, y brotará incesantemente si no dejas de cavar. Estas palabras son una invitación directa a practicar el arte de escuchar nuestro interior. No basta con esperar que el silencio llegue, hay que trabajarlo, hay que abrir espacio en medio del ruido, como quien aparta las ramas de un bosque para encontrar un sendero oculto. Y una vez que entramos en ese sendero, comienza el verdadero viaje, el de conocernos a nosotros mismos. El silencio interior actúa como un espejo. En él no solo vemos lo que queremos mostrar, sino también lo que ocultamos, nuestras contradicciones, miedos y deseos más profundos. Escuchar el interior no siempre es agradable. De hecho, puede ser incómodo, porque allí aparecen verdades que preferimos evitar. Pero precisamente por eso es transformador. Solo quien se atreve a escuchar su voz más íntima puede liberarse del peso de lo superficial. Porque no podemos cambiar aquello que no reconocemos. Y la escucha interior es el primer paso hacia la transformación auténtica. Piensa en cómo actuamos normalmente. Corremos de un lado a otro, respondemos mensajes, cumplimos con compromisos, hablamos sin parar. Pero ¿cuántas veces al día nos detenemos a preguntarnos, ¿qué siento realmente? ¿Qué necesito en este momento? ¿Esto que hago responde a mi esencia o simplemente a la presión externa? Estas preguntas son las que nacen en el silencio, cuando dejamos de mirar hacia afuera y volvemos la atención hacia dentro. Y aunque parezcan sencillas, son preguntas que pueden cambiar el rumbo de una vida. Los estoicos entendían que el verdadero poder está en la autoconciencia. Epicteto decía, conócete a ti mismo y sabrás qué puedes soportar. Pero ese conocimiento no se obtiene en el ruido,
sino en la calma. Solo en la quietud descubrimos la medida de nuestra fortaleza. Y cuando aprendemos a escuchar nuestro interior, dejamos de ser marionetas de las circunstancias y empezamos a dirigir nuestra vida con propósito. Porque ya no actuamos por inercia o por presión social, sino desde un centro claro y firme. Escuchar el interior también significa aprender a distinguir entre la voz del miedo y la voz de la sabiduría. El miedo grita, es ansioso, exige resultados inmediatos. La sabiduría, en cambio, habla bajo, con paciencia, con serenidad. Pero para oírla, necesitamos silencio. Si la mente está saturada de ruido, el miedo domina. Si la aquietamos, la sabiduría emerge. Es como si dentro de cada uno hubiese una brújula escondida. El ruido la hace girar sin control, pero el silencio la estabiliza y señala el norte verdadero. Este arte de escuchar no es un lujo, es una disciplina. No basta con esperar momentos de inspiración, hay que cultivar espacios concretos para practicarlo. Puede ser a través de la meditación, de la escritura íntima o de un simple paseo sin distracciones. En todos esos actos hay una intención. Callar lo externo para abrir la puerta a lo interno. Y poco a poco, esa práctica nos cambia. Empezamos a tomar decisiones con más claridad, a responder en lugar de reaccionar, a elegir lo que nutre en lugar de lo que distrae. El silencio también revela algo esencial. No estamos tan vacíos como tememos. Muchas personas llenan su vida de ruido porque creen que, sin él, quedará un vacío insoportable. Pero cuando se atreven a permanecer en silencio, descubren que dentro hay una riqueza inagotable. Recuerdos, intuiciones, creatividad, amor, propósito. El silencio es el escenario donde todo eso puede salir a la luz. No añade nada que no tengamos ya, simplemente despeja el camino para que se muestre. En este proceso, la humildad juega un papel central. Escuchar el interior exige aceptar que no tenemos todas las respuestas, que aún hay rincones de nuestra alma desconocidos. Y esa humildad, lejos de debilitarnos, nos fortalece. Porque quien se escucha con sinceridad se conoce en su fragilidad y en su grandeza, y desde ahí puede construir una vida más auténtica. No necesitamos aparentar ante nosotros mismos. En el silencio no hay máscaras que sostener, solo la verdad desnuda. Y en esa verdad, por dura que sea, se esconde la libertad. Podríamos comparar este arte con afinar un instrumento. Una guitarra puede estar bien construida, con cuerdas resistentes y madera de calidad. Pero si no se afina, nunca dará su mejor sonido. Nosotros somos ese instrumento. El ruido nos desafina, nos dispersa, nos aleja de nuestra melodía única. El silencio es el afinador. Nos devuelve al tono que nos corresponde, a la nota que hace vibrar nuestra existencia en armonía. Y una vez afinados, nuestras acciones, palabras y pensamientos fluyen con coherencia y fuerza. Al final, escuchar nuestro interior no significa aislarnos del mundo, sino participar en él de manera más plena. Porque cuando sabemos quiénes somos y qué valoramos de verdad, dejamos de vivir como hojas arrastradas por el viento. Nos convertimos en raíces firmes, capaces de soportar las tormentas. Y esa firmeza nace de haber escuchado la voz interior, esa que nunca miente y que siempre estuvo esperando a ser atendida. Así, el silencio no es solo un refugio para descansar, es también un maestro que nos enseña a conocernos. Y en ese conocimiento hallamos la brújula para vivir con más sentido, más fuerza y más paz. ¿Hace cuánto tiempo no te detienes a escuchar lo que de verdad dice tu interior? Uno de los mayores temores de nuestra época es el silencio social. Vivimos obsesionados con ser vistos, escuchados y aprobados. Las redes sociales se han convertido en el escenario principal donde cada gesto, cada opinión, cada logro debe exhibirse y validarse. El miedo a quedar al margen, a no recibir atención, a no ser parte del ruido colectivo, nos esclaviza. Y sin embargo, los estoicos ya sabían una verdad que hoy parece revolucionaria. El verdadero poder no está en el ruido de las multitudes, sino en la libertad de callar, de no necesitar la aprobación ajena para ser. Marcus Aurelius escribió: «No dejes que tu mente sea arrastrada por lo que otros piensen o digan. Vive como si el mundo no pudiera ver dentro de ti».
Esta frase es un escudo contra la tiranía de la opinión pública. Porque cuando buscamos constantemente ser aprobados, perdemos la soberanía sobre nosotros mismos. El silencio frente al juicio de los demás es, en realidad, un acto de emancipación. Es declarar: no dependo de tu mirada para existir. No necesito tu aplauso para valer. El ruido de las opiniones es uno de los más ensordecedores. Cada persona tiene algo que decir sobre lo que hacemos, sobre cómo vivimos, sobre lo que decidimos. Y si prestamos atención a todas esas voces, acabamos perdiendo la nuestra. El silencio, en cambio, nos enseña a discernir. No significa ignorar todo consejo, sino no quedar encadenados a la necesidad de complacer. Significa escuchar, evaluar, y después elegir desde la calma interior, no desde la presión exterior. El miedo al qué dirán ha llevado a muchos a una vida de esclavitud invisible. Personas que visten, hablan o trabajan no por lo que desean, sino por lo que otros esperan. Pero, ¿qué libertad puede haber en eso? El silencio ante la opinión es el primer paso hacia la autenticidad. Porque al callar la necesidad de justificarte, aprendes a vivir en coherencia con tus propios valores. No hace falta responder a cada crítica, ni justificar cada decisión. El silencio, en estos casos, es más elocuente que 1000 palabras. Imagina una discusión acalorada. Una persona lanza reproches, otra responde con la misma intensidad, y la espiral no cesa. Ahora imagina que, en lugar de devolver palabras, eliges el silencio. No un silencio de derrota, sino de fortaleza. Ese silencio desarma, desconcierta, revela que tu paz no depende de lo que te arrojen. Como decía Séneca, el que se enoja siempre por lo que otros dicen, se convierte en esclavo de todos. El silencio rompe esas cadenas, porque te devuelve el control sobre ti mismo. El silencio también es resistencia frente a la manipulación. En un mundo saturado de propaganda, de tendencias, de modas pasajeras, guardar silencio es rechazar la obligación de tener siempre una opinión lista, una respuesta inmediata, una postura para todo. No tenemos que gritar con la multitud para tener valor. A veces, lo más valiente es callar, observar y no dejarse arrastrar. El ruido colectivo puede ser seductor, pero también peligroso. Arrastra como una corriente que no permite pensar. El silencio, en cambio, abre el espacio para reflexionar y elegir con autonomía. No se trata de rechazar la convivencia ni de vivir aislados, sino de aprender a no ser rehenes de la mirada externa. El silencio nos recuerda que hay batallas que no merecen respuesta, palabras que no necesitan réplica y juicios que no requieren defensa. Quien entiende esto empieza a vivir más ligero, porque deja de cargar con la pesada mochila del qué dirán, y en esa ligereza aparece la verdadera libertad. La de actuar guiado por principios, no por opiniones pasajeras. Podríamos decir que el silencio frente al juicio social es una forma de valentía. Se necesita coraje para no responder al insulto, para no justificar cada elección, para no buscar constantemente la aprobación. El ego quiere gritar, explicar, defenderse. La sabiduría, en cambio, se expresa en el silencio. Porque el silencio no es vacío, es una declaración. Mi paz no está en venta. Mi valor no depende de tus palabras. La historia está llena de ejemplos de personas que, gracias al silencio, conservaron su dignidad. Filósofos, líderes y pensadores que no se rebajaron a discutir con cada adversario, que supieron guardar la calma mientras eran señalados o ridiculizados. Su fuerza no estaba en responder más fuerte, sino en permanecer inquebrantables. Y esa misma fuerza está disponible para nosotros hoy. Cada vez que eliges callar frente a una provocación, entrenas tu espíritu en la disciplina de la libertad. El silencio también es una respuesta a la vanidad. En la era digital, muchos hablan no porque tengan algo valioso que decir, sino porque temen desaparecer en la indiferencia. Pero el estoicismo nos enseña lo contrario. La verdadera grandeza no necesita mostrarse constantemente. El árbol más robusto no se preocupa por hacer ruido. Simplemente crece. Así también, nuestra vida no necesita ser exhibida en cada instante para tener sentido. El silencio nos recuerda que lo valioso no siempre es visible. Al final,
El silencio frente a las voces externas es un recordatorio de que solo hay una opinión que debe importar, la que nace de tu interior, la que está alineada con tu razón y tu virtud. Todo lo demás es humo, es eco pasajero. Y quien aprende a no depender de ese eco, encuentra una paz que ningún ruido puede arrebatarle. La pregunta entonces es inevitable. ¿Seguirás siendo esclavo de la aprobación ajena? ¿O te atreverás a abrazar el silencio como un acto de libertad? El silencio, para los estoicos, nunca fue pasividad. No era un refugio para esconderse del mundo, sino una fuerza que transformaba la manera de actuar en él. Porque callar no significa quedarse inmóvil, sino actuar con mayor lucidez. El ruido nos empuja a reaccionar, a responder sin pensar, a dejar que las emociones tomen el control. El silencio, en cambio, abre un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio se encuentra la verdadera libertad. Allí es donde decidimos no desde la ira ni la ansiedad, sino desde la claridad y la virtud. Imagina una situación cotidiana. Alguien te insulta en la calle o en el trabajo. El impulso inmediato es responder, devolver palabra por palabra, defender tu honor. Pero ¿qué sucede si eliges el silencio? No como señal de debilidad, sino como dominio. En lugar de reaccionar, observas. En lugar de perder la calma, la conservas. Ese gesto, aparentemente pasivo, es en realidad un acto de acción profunda. Has decidido no entregar tu paz al capricho del otro. Has actuado desde la fortaleza interior, no desde la provocación externa. Marcus Aurelius lo entendió mejor que nadie. La mejor venganza es no parecerse a tu enemigo. El silencio en la acción significa precisamente eso. No caer en el mismo ruido, no replicar con la misma ira, no dejar que tu carácter se corrompa. Significa elegir la virtud en lugar de la reacción automática. Es, en definitiva, la prueba de que gobiernas tu vida y no la entregas a los demás. Pero el silencio en la acción no se limita a las confrontaciones. También se manifiesta en la capacidad de esperar antes de decidir, de reflexionar antes de actuar. El mundo moderno nos presiona para responder rápido. Correos, mensajes, problemas urgentes. Todo parece exigir inmediatez. Y sin embargo, la prisa suele ser enemiga de la sabiduría. El silencio, en cambio, introduce una pausa que da lugar a la reflexión. Esa pausa es un acto de poder. Es decidir no ser arrastrado por la corriente de lo inmediato, sino moverse con propósito. Como diría Séneca, quien es dueño de sí mismo, nunca está apurado. El silencio también nos enseña a observar. Cuando no estamos ocupados en hablar o reaccionar, vemos lo que otros pasan por alto. Detalles, gestos, señales. Escuchar con atención, sin interrumpir, es una forma de acción más poderosa que muchas palabras. A menudo, el verdadero líder no es el que habla más, sino el que escucha mejor. En ese silencio activo se genera confianza, se descubren soluciones y se cultiva respeto. Porque el silencio no solo protege, también construye. Otro aspecto esencial es que el silencio en la acción disciplina nuestras emociones. El enojo, la euforia, el miedo. Todas esas fuerzas internas buscan salir en forma de palabras o reacciones inmediatas. Guardar silencio en esos momentos no es reprimir, sino gobernar. Significa reconocer la emoción, pero no entregarle el timón de nuestra conducta. Significa actuar con razón, y no con impulso. Y es ahí donde el silencio se convierte en una de las armas más poderosas del estoico. Le permite ser dueño de sí mismo incluso en medio de la tormenta. Pensemos en un ejemplo histórico. Los generales romanos antes de la batalla. No podían dejarse llevar por el pánico ni por la rabia. Debían analizar el terreno, esperar el momento oportuno, decidir con frialdad. Ese silencio previo no era pasividad, era estrategia. Así también en nuestra vida. Antes de hablar, antes de actuar, necesitamos esa pausa silenciosa que nos da perspectiva. Porque no todo merece respuesta inmediata, y no toda reacción impulsa el resultado que buscamos. El silencio en la acción también es la base de la resiliencia. Cuando enfrentamos una dificultad, el ruido interior nos grita. Esto es injusto, esto es insoportable, no lo aguanto más. Si respondemos a ese ruido con más ruido, nos hundimos. Pero si lo recibimos con silencio, con calma,
Ganamos tiempo para adaptarnos, para encontrar soluciones, para resistir. El silencio en la adversidad es la diferencia entre derrumbarse y fortalecerse. Como recordaba Epicteto, no son las cosas las que nos dañan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. El silencio suspende ese juicio inmediato y abre la puerta a una interpretación más sabia. Incluso en el ámbito de la creatividad y la productividad, el silencio es acción. Un artista necesita momentos de calma para que surja la inspiración. Un pensador requiere soledad para dar forma a sus ideas. Un trabajador necesita concentración para ejecutar con excelencia. Sin silencio, la acción se vuelve frenética, desordenada, vacía. Con silencio, la acción se ordena, se vuelve profunda y significativa. El silencio no detiene el hacer, lo eleva. No olvidemos, además, que el silencio también es comunicación. A veces, no decir nada es la respuesta más fuerte. Una mirada en silencio puede transmitir más que un discurso. La ausencia de palabras puede mostrar firmeza, desaprobación o incluso compasión de un modo que el ruido jamás logra. El silencio, bien usado, tiene un lenguaje propio, más universal y más contundente que cualquier voz. Al final, el silencio en la acción es un arte que requiere práctica. No se trata de callar siempre, sino de saber cuándo y cómo callar para actuar mejor. Es un equilibrio entre firmeza y paciencia, entre calma y movimiento. Es recordar que, a veces, el mayor acto de poder no está en lo que decimos, sino en lo que decidimos no decir. No está en reaccionar, sino en elegir con serenidad la acción que realmente construye. Así, el silencio deja de ser un espacio vacío y se convierte en una herramienta de transformación. Nos enseña a responder con sabiduría, a actuar con claridad, a gobernar nuestras emociones y a resistir con dignidad. Nos recuerda que el mundo puede empujarnos al ruido, pero que siempre tenemos el poder de elegir la calma. ¿Y tú, en tus acciones diarias, actúas desde el ruido de la reacción o desde el silencio que da claridad y poder? En apariencia, el silencio parece separar. Cuando dos personas callan, el mundo suele interpretar ese silencio como distancia, frialdad o ausencia de interés. Pero en realidad, el silencio bien comprendido no separa, une. Une de una manera más profunda, más auténtica, porque va más allá de las palabras, que tantas veces resultan superficiales o engañosas. El silencio nos enseña que la conexión verdadera no depende de cuánto hablamos, sino de cuán presentes estamos. Pensemos en una amistad sincera. No necesita explicaciones constantes, ni mensajes cada minuto, ni largas conversaciones para sostenerse. Basta con compartir un instante en calma, caminar juntos sin hablar, sentarse uno al lado del otro sin necesidad de llenar el aire de frases. Ese tipo de silencios no incomodan. Al contrario, dan paz, porque revelan confianza. Solo cuando hay una conexión auténtica, el silencio se vuelve cómodo. Como decía Séneca, la amistad siempre es provechosa, incluso en el silencio. En las relaciones humanas, el ruido a menudo es un disfraz. Hablamos demasiado para no mostrar vulnerabilidad, para llenar vacíos, para impresionar, pero cuando nos permitimos callar, la máscara cae y aparece la verdad. El silencio crea un espacio donde el otro puede mostrarse sin adornos, donde la escucha se convierte en un acto de amor. Escuchar en silencio no es pasividad, es atención plena, es decir con la mirada lo que no se dice con palabras. Y esa escucha construye vínculos más sólidos que cualquier discurso. El silencio también nos enseña a respetar. Respetar al otro, porque no lo interrumpimos, no lo forzamos, no imponemos nuestra voz sobre la suya. Respetar su tiempo, su ritmo, su necesidad de expresarse o de callar. En una sociedad donde todos quieren ser escuchados pero pocos quieren escuchar, el silencio se convierte en un regalo. Ofrecer silencio es ofrecer espacio para que el otro florezca. Y ese gesto, aunque invisible, deja huellas imborrables en cualquier relación. Hay momentos en que el silencio compartido vale más que 1000 palabras. Quien ha acompañado a un ser querido en un hospital, quien ha estado presente en un duelo, quien ha apoyado a un amigo en una crisis, sabe que las palabras a veces sobran. Lo que cura, lo que reconforta, es la presencia silenciosa.
esa mano que aprieta la tuya, esa mirada que transmite: estoy contigo, no necesitas explicar nada. El silencio, en esos casos, se convierte en lenguaje universal del amor y la compasión. Marcus Aurelius decía: ama a los seres humanos. Síguelo haciendo, aunque ellos te ofendan. Esa enseñanza cobra fuerza en el silencio. Porque amar no siempre requiere palabras, sino actos silenciosos de paciencia, de comprensión, de cercanía. El silencio en la conexión humana no es indiferencia, sino el terreno donde germina lo esencial: la empatía, el respeto, la confianza. Incluso en la comunicación más cotidiana, el silencio tiene un papel crucial. Cuando alguien nos cuenta algo importante, nuestra primera reacción suele ser responder de inmediato, aconsejar, opinar. Pero muchas veces lo que el otro necesita no es una respuesta, sino simplemente ser escuchado. Y para escuchar, hay que callar. El silencio atento transmite un mensaje claro: tu voz me importa, tu experiencia me interesa, estoy aquí contigo. Esa presencia silenciosa fortalece vínculos de una manera que ningún consejo apresurado podría lograr. El silencio también protege las relaciones de los conflictos innecesarios. ¿Cuántas discusiones estallan porque alguien no supo callar a tiempo? Una palabra dicha en un arrebato puede herir más que un golpe. En cambio, elegir el silencio en el momento preciso puede salvar una amistad, una pareja, una familia. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de dar espacio a que la emoción se enfríe y la razón recupere su lugar. El silencio es ese puente que evita que una tormenta arrase con todo lo que hemos construido. Al mismo tiempo, el silencio nos conecta con la naturaleza y, a través de ella, con los demás seres humanos. Cuando compartimos un atardecer en silencio, cuando observamos juntos el mar o caminamos bajo las estrellas, no hace falta decir nada. Ese silencio compartido nos recuerda que somos parte de algo más grande, que nuestras almas se reconocen en la calma del universo. Y ese reconocimiento crea una unión que ninguna palabra podría describir. Otro aspecto profundo es que el silencio en las relaciones nos ayuda a distinguir entre lo superficial y lo verdadero. Quien solo busca entretenimiento huye del silencio, porque lo incomoda. Quien busca profundidad lo abraza, porque sabe que ahí se encuentra lo esencial. Si una relación no soporta el silencio, probablemente está construida sobre la superficie. Si, en cambio, el silencio fluye con naturalidad, esa relación tiene raíces fuertes. Porque el silencio no necesita demostrar nada. Simplemente es. El silencio, por tanto, no nos aleja de los demás. Nos acerca de manera distinta, más auténtica. Nos enseña que la verdadera conexión no se mide en palabras pronunciadas, sino en la calidad de la presencia. Nos recuerda que hablar sin parar no garantiza cercanía, y que callar con el otro puede ser la forma más pura de intimidad. Al final, el silencio en la conexión humana es un puente invisible que une corazones más allá del ruido. Nos invita a dejar de hablar para empezar a sentir, a escuchar no solo las palabras, sino también los gestos, los silencios del otro, lo que no se dice pero está ahí. Y esa escucha silenciosa nos transforma, porque convierte cada vínculo en un lugar de refugio y de verdad. ¿Eres capaz de compartir un silencio con alguien y sentir en él la unión más profunda? El silencio no es un accidente ni un regalo que aparece de vez en cuando. Es una disciplina, una práctica consciente, un entrenamiento del alma. Así como un atleta fortalece sus músculos con repeticiones diarias, quien desea fortaleza interior debe ejercitarse en el arte del silencio. Porque el silencio no se improvisa, se cultiva. Y al cultivarlo, poco a poco se transforma en una fuente inagotable de poder espiritual. Los estoicos comprendieron esta verdad con claridad. No buscaban un silencio vacío, sino un silencio fértil, capaz de moldear el carácter. Epicteto insistía en que la libertad comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestras pasiones, y el silencio es la primera herramienta en ese proceso. Callar el impulso de responder, callar la prisa por opinar, callar la necesidad de tener siempre razón. Todo eso es disciplina. Y cada acto de disciplina fortalece nuestro dominio propio. Podemos pensar en la vida diaria como un campo de entrenamiento.
Cada mañana, la mente despierta con pensamientos dispersos, con preocupaciones del día anterior o con ansiedades sobre el futuro. La disciplina del silencio consiste en detenernos unos minutos antes de sumergirnos en la rutina y simplemente respirar. En esos instantes, sin teléfonos, sin noticias, sin distracciones, recordamos que somos dueños de nuestro día. Esa práctica tan sencilla es como afilar una espada, invisible para el mundo exterior, pero decisiva para las batallas que vendrán. El silencio también se cultiva a través de la escritura. Marcus Aurelius, en sus meditaciones, dialogaba consigo mismo en silencio, plasmando en palabras sus reflexiones más íntimas. No escribía para los demás, sino para ordenar su mente y fortalecer su espíritu. Seguir su ejemplo hoy significa tomarnos unos minutos para registrar lo que sentimos, lo que tememos, lo que agradecemos. Esa práctica nos ayuda a dar forma al caos interior y, en ese proceso, encontramos una calma que el ruido exterior no puede perturbar. Otro ejercicio de disciplina silenciosa es caminar sin compañía de aparatos, sin auriculares, sin distracciones. Caminar en silencio nos reconecta con el ritmo de la naturaleza, con el latido de nuestro propio cuerpo, con la sencillez de existir sin necesidad de llenar cada instante de estímulos. Es en esos paseos donde muchas veces surge la claridad que no encontramos en medio de la agitación. Porque el silencio no solo calma, también revela. La fortaleza espiritual se construye en esos pequeños actos, repetidos día tras día. No se trata de esperar grandes retiros ni condiciones perfectas, sino de descubrir que siempre hay un lugar para el silencio. En la respiración antes de responder, en la pausa antes de actuar, en la decisión de no participar en conversaciones vacías. Cada vez que eliges el silencio consciente, te entrenas en el autocontrol. Y ese autocontrol es la raíz de la libertad estoica. El silencio también es una forma de resistencia. La sociedad actual premia el ruido. Quien habla más fuerte parece tener la razón. Quien produce más contenido gana atención. Quien grita más consigue seguidores. Pero el silencio disciplinado nos recuerda que no estamos obligados a participar en esa competencia. No necesitamos responder a todo. No necesitamos opinar de todo. No necesitamos demostrar nada. La disciplina del silencio nos otorga la capacidad de permanecer firmes en medio del bullicio, sin perder nuestra esencia. Y lo más poderoso es que, con el tiempo, el silencio deja de ser un esfuerzo y se convierte en una segunda naturaleza. Igual que el músico que practica diariamente hasta que sus dedos se mueven solos. Quien cultiva el silencio logra que la calma se convierta en su estado habitual. Ya no es necesario luchar tanto contra el impulso de reaccionar, porque el alma ha aprendido a reposar en su propio centro. Esa es la verdadera fortaleza. No la ausencia de emociones, sino la capacidad de que ninguna emoción nos arrastre más allá de lo que decidimos. Podemos imaginar el silencio como un escudo invisible. Ante las provocaciones, protege. Ante las tentaciones, contiene. Ante la incertidumbre, sostiene. No elimina las dificultades, pero nos da la fuerza para enfrentarlas sin quebrarnos. Porque la disciplina del silencio no nos vuelve pasivos, nos vuelve sólidos. Nos permite elegir con sabiduría y actuar desde un lugar de serenidad, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Esta práctica también nos prepara para la adversidad. Cuando la vida nos golpea con una pérdida, con un fracaso, con un giro inesperado, el ruido interior se multiplica. Sin entrenamiento, ese ruido nos arrastra al desespero. Con disciplina silenciosa, en cambio, aprendemos a respirar en medio de la tormenta, a esperar a que las aguas se calmen, a encontrar dentro de nosotros un refugio inquebrantable. El silencio no elimina el dolor, pero lo transforma en maestro. La fortaleza espiritual que nace del silencio no se muestra con ostentación. No necesita reconocimiento, ni aplausos, ni premios. Se nota en la manera en que alguien vive, en su serenidad al hablar, en su calma al decidir, en su dignidad al enfrentar lo difícil. Esa fuerza silenciosa es más poderosa que cualquier ruido, porque no depende de factores externos. Brota del interior y acompaña siempre. Así, cultivar el silencio como disciplina diaria es mucho más que un hábito. Es un camino de transformación. Es elegir cada día no ser esclavo del ruido, sino dueño de uno mismo.
Es recordar, como decía Marcus Aurelius, que la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Y ese orden se construye ladrillo a ladrillo, minuto a minuto, en cada instante en que elegimos callar para escuchar lo que realmente importa. ¿Estás dispuesto a entrenar tu espíritu en la disciplina del silencio hasta que se convierta en la fuente inagotable de tu fortaleza interior? En los momentos de calma es fácil hablar de serenidad, de virtud, de equilibrio, pero la verdadera prueba del silencio llega cuando la vida nos golpea con fuerza, cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse y el corazón late con desesperación. Es en la adversidad donde descubrimos si el silencio es solo un concepto bonito o, en realidad, una fortaleza interior capaz de sostenernos. Porque cualquiera puede sonreír bajo un cielo despejado. Lo difícil es mantener la calma cuando se desata la tormenta. Los estoicos sabían que la adversidad no es una excepción en la vida, sino parte esencial de ella. Marcus Aurelius, emperador rodeado de guerras, traiciones y pestes, escribía: si te aflige algo externo, el dolor no es por la cosa en sí, sino por la opinión que tienes de ella. Y eso está en tu poder cambiarlo. Estas palabras nos recuerdan que no es el hecho lo que nos derrumba, sino el ruido interno que provocamos a partir de él. Y el silencio es la llave que nos permite detener ese ruido, respirar y recuperar claridad incluso en medio del sufrimiento. Imaginemos una pérdida. Puede ser la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, la desaparición de una oportunidad. El dolor es inevitable, pero lo que lo multiplica es el ruido. Las preguntas sin respuesta, la autocrítica constante, la búsqueda obsesiva de culpables. Ese ruido interior nos envenena más que la herida misma. El silencio, en cambio, no elimina el dolor, pero lo convierte en algo soportable. Nos invita a aceptar lo que no podemos cambiar y a dirigir la energía hacia lo que aún está en nuestras manos. En la calma del silencio, aprendemos a distinguir entre lo que se ha ido y lo que permanece, entre lo que duele y lo que aún puede darnos fuerza. La adversidad también pone a prueba nuestra reacción inmediata. Ante una injusticia, la mente clama venganza. Ante una traición, busca gritar. Ante un fracaso, desea rendirse. Pero en ese instante crítico, el silencio es un acto de poder. Callar para no responder con rabia. Callar para no tomar decisiones bajo el calor de la emoción. Callar para que, en lugar de ser arrastrados por la tormenta, podamos convertirnos en el faro que guía el camino. Ese silencio no es cobardía, es estrategia. Es el espacio donde la razón recupera su lugar y la virtud se impone sobre el impulso. Séneca decía: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. En la adversidad, el silencio nos recuerda el puerto. El ruido del miedo y la desesperación nos hace olvidar hacia dónde navegamos. El silencio, en cambio, nos permite reorientar la brújula. En lugar de naufragar en la queja, encontramos fuerzas para continuar. Y en ese proceso, la adversidad deja de ser un castigo y se convierte en maestra. El silencio en la dificultad también nos protege de la opinión ajena. Porque cuando caemos, el mundo suele multiplicar su ruido. Críticas, juicios, rumores. Si damos oído a cada voz, nuestra herida se abre aún más. El silencio aquí es una muralla. Nos recuerda que no necesitamos justificar cada tropiezo ni explicar cada paso. Basta con seguir caminando, sin perder energía en responder a lo que no edifica. Quien sabe guardar silencio en medio de la crítica, demuestra una grandeza que el ruido jamás alcanza. Pero quizá lo más importante es que el silencio nos conecta con la esperanza. Cuando todo parece perdido, cuando la tormenta parece interminable, el ruido interior nos repite: no puedes, no vale la pena, esto es el final. El silencio, en cambio, abre un resquicio por donde entra la luz. No con promesas vacías, sino con la certeza de que, mientras respiramos, aún queda fuerza. En la calma, escuchamos esa voz interior que nos dice: resiste un poco más, no te rindas todavía. Y esa voz, aunque débil, basta para sostenernos hasta que la tormenta pase. Podemos pensar en el silencio como en un refugio en medio del campo de batalla. Allí entramos no para huir, sino para recuperar fuerzas, para pensar con claridad, para volver a salir con renovada determinación.
Sin ese refugio, la adversidad nos desgasta hasta quebrarnos. Con él, aprendemos a resistir, a mantenernos de pie, a encontrar dignidad incluso en la derrota. Porque el silencio nos recuerda que no somos lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Y aquí surge una paradoja profunda. El silencio en la adversidad no nos aísla, nos conecta más que nunca con lo esencial. Cuando todo ruido cae, descubrimos que es verdaderamente importante. Las personas que permanecen, los valores que nos sostienen, la fuerza interior que no sabíamos que teníamos. La tormenta arranca lo superfluo y el silencio nos permite ver con nitidez lo que queda. En esa claridad, la vida se revela no como un cúmulo de desgracias, sino como una oportunidad de crecimiento. Así, el silencio no convierte la adversidad en algo fácil, pero sí en algo fecundo. Nos enseña a transformar el dolor en fortaleza, la incertidumbre en paciencia, la caída en aprendizaje. Es la disciplina invisible que nos impide rendirnos y que, al final, nos devuelve más sabios y más libres. Porque, como recordaba Marcus Aurelius, la pérdida no es otra cosa que un cambio, y el cambio es obra de la naturaleza. El silencio nos ayuda a aceptar ese cambio sin quebrarnos, a ver en la oscuridad la semilla de una nueva luz. La pregunta que queda es, cuando la vida te ponga frente a la tormenta, ¿elegirás el ruido de la desesperación o el silencio que te da claridad y fuerza para seguir avanzando? Llegamos al corazón de todo este viaje. Comprender que el silencio no es una ausencia, sino una presencia poderosa, un espacio que transforma, cura y libera. A lo largo del camino hemos visto cómo el silencio se convierte en refugio, en disciplina, en puente hacia los demás, en escudo frente al juicio ajeno, en fuerza ante la adversidad. Ahora toca reunir todas esas piezas y descubrir la imagen completa. El silencio como una fuerza que sana y eleva, como una brújula para vivir con sentido en un mundo que nunca deja de gritar. Marcus Aurelius afirmaba, la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Y el orden no surge del ruido sino del silencio. Porque el ruido dispersa, rompe, fragmenta. El silencio, en cambio, reúne, unifica, integra. Nos devuelve a ese centro interior donde recordamos quiénes somos y qué valoramos de verdad. Ese es el poder sanador del silencio. Reconstituirnos desde dentro, restaurar nuestra unidad cuando la vida nos ha desbordado. El silencio nos cura de la ansiedad que genera la prisa constante. Nos recuerda que la vida no es una carrera contra el reloj, sino un presente que se despliega segundo a segundo. Cuando aprendemos a callar, comprendemos que el tiempo no nos persigue, somos nosotros quienes lo corremos sin necesidad. Y en esa pausa silenciosa, descubrimos que muchas de las cosas que nos angustiaban eran, en realidad, ilusorias. El silencio desenmascara nuestras falsas urgencias. También nos cura de la esclavitud de la opinión ajena. Nos libera del peso de querer demostrar, de la necesidad de responder a todo, de la obsesión por ser reconocidos. En el silencio recuperamos la soberanía sobre nosotros mismos. Dejamos de vivir como actores en un escenario y nos permitimos ser, simplemente ser. El silencio nos recuerda que nuestra dignidad no depende de aplausos, sino de la coherencia con nuestros propios valores. El silencio cura, además, nuestras relaciones. Allí donde las palabras hieren, donde las discusiones encienden el rencor, el silencio puede convertirse en un bálsamo. No es indiferencia, sino sabiduría. Saber cuándo callar para no destruir, cuándo escuchar en lugar de imponer. En ese silencio florece el respeto, la empatía, la complicidad. Es el terreno fértil donde los vínculos auténticos echan raíces. Pero quizás lo más profundo es que el silencio nos cura de nosotros mismos. De ese murmullo interno que no se apaga, de esa voz que juzga, compara y teme. En la calma del silencio aprendemos a observar esos pensamientos sin identificarnos con ellos. Descubrimos que no somos el ruido, que detrás de todo ese flujo constante existe una conciencia clara, estable, serena. Esa conciencia es el verdadero yo, el que permanece intacto más allá de cualquier tormenta. La medicina del silencio no actúa de inmediato. Exige práctica, paciencia y constancia.
Igual que un músculo se fortalece con el ejercicio diario, el alma se fortalece con la disciplina del silencio. Al principio puede incomodar, porque el silencio nos enfrenta con lo que habíamos evitado. Emociones, recuerdos, temores. Pero si perseveramos, poco a poco, el silencio se transforma en un aliado. Nos muestra que no hay monstruo interior tan grande que no pueda ser visto con serenidad. Y entonces comprendemos algo esencial. El silencio no es aislamiento, es conexión. Nos conecta con lo más profundo de nosotros mismos, con los demás en un nivel más auténtico y con la naturaleza en su dimensión más pura. Nos devuelve a la armonía del universo, donde todo tiene un ritmo, donde nada se apresura y todo sigue su curso. Al callar, nos hacemos parte de esa sinfonía silenciosa que sostiene la vida entera. El silencio, por tanto, no es un lujo para unos pocos, ni una rareza reservada a monjes o filósofos. Es una necesidad vital para todos. Es el aire que la mente necesita para no asfixiarse, es el descanso que el alma requiere para no quebrarse. En un mundo que nunca calla, aprender a cultivar silencio es un acto de rebeldía, de libertad y de amor propio. Quizás ahora, después de recorrer este camino, puedas mirar el silencio con otros ojos. Ya no como un vacío incómodo, sino como un espacio sagrado. No como una pérdida de tiempo, sino como la inversión más sabia. No como una señal de debilidad, sino como la máxima expresión de fortaleza. Porque el silencio no es huida, es conquista. No es ausencia, es plenitud. No es sombra, es luz. Y aquí surge la invitación final. No esperes a que el mundo se calle para encontrar paz. El mundo nunca se callará. La única voz que puedes silenciar es la que nace dentro de ti. Empieza con pequeños gestos. Unos minutos sin pantallas, una pausa antes de responder, un paseo sin distracciones. Esas semillas de silencio crecerán y, con el tiempo, se convertirán en un jardín interior donde siempre podrás refugiarte. El silencio que cura está al alcance de todos. No requiere dinero, ni viajes lejanos, ni condiciones extraordinarias. Solo requiere decisión. La decisión de elegir la calma frente al ruido, la serenidad frente a la prisa, la escucha interior frente a la distracción exterior. Esa elección, repetida cada día, transformará tu vida. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí, ¿te atreverás a entrar en ese espacio de silencio donde la verdadera paz aguarda? ¿Tendrás el valor de apagar el ruido y escuchar lo que siempre estuvo dentro de ti? Si esta reflexión ha resonado contigo, te invito a suscribirte y acompañarnos en este viaje hacia la calma interior. Porque juntos, en medio de un mundo que nunca calla, podemos construir un espacio de silencio que cura y transforma.